¿Sabías que uno de estos hombres llegó a ganar más dinero que el PIB de algunos países? Otro construyó un imperio tan poderoso que los gobiernos le temían. Y uno más. Bueno, su historia cambió para siempre la forma en que entendemos el crimen organizado. Estos no son personajes de ficción, fueron reales, y sus historias son más increíbles que cualquier película de Hollywood. Quédate hasta el final porque el número 1 te va a sorprender. Quinto lugar. Comenzamos con Salvatore Riina, conocido como la Bestia de Sicilia. Este hombre dirigió la Cosa Nostra siciliana durante décadas y se convirtió en uno de los criminales más buscados del mundo. Lo fascinante de su historia no son sus crímenes, sino cómo logró mantenerse oculto durante 23 años mientras dirigía a una de las organizaciones criminales más poderosas de Europa. Riina nació en una familia campesina pobre en 1930. Su ascenso al poder ilustra cómo las condiciones socioeconómicas de la posguerra en Sicilia crearon el caldo de cultivo perfecto para el crimen organizado. Durante su reinado, transformó la mafia tradicional siciliana en una máquina de violencia que aterrorizó a Italia entera. Su captura en 1993 marcó un punto de inflexión en la lucha contra el crimen organizado en Italia. Las autoridades implementaron nuevas estrategias de investigación y cooperación internacional que siguen siendo modelo para combatir estas organizaciones hoy en día. Cuarto lugar. En el cuarto puesto encontramos a Meyer Lansky, el Einstein del bajo mundo. A diferencia de otros criminales de su época que dependían únicamente de la violencia, Lansky revolucionó el crimen organizado aplicando principios financieros sofisticados. Fue pionero en el lavado de dinero internacional y en la creación de redes financieras complejas que conectaban Estados Unidos con el Caribe. Lansky entendió algo que muchos de sus contemporáneos no captaron. El futuro del crimen organizado estaba en las finanzas, no solo en la violencia callejera. Desarrolló sistemas de blanqueo de capitales tan avanzados que algunas de sus técnicas siguen siendo estudiadas por expertos en delitos financieros. Su legado nos enseña sobre la evolución del crimen organizado hacia formas más sofisticadas y globalizadas. Las medidas antilavado que existen hoy en el sistema financiero internacional surgieron, en gran parte, como respuesta a las innovaciones que personas como Lansky introdujeron en el mundo criminal. Tercer lugar. El tercer lugar lo ocupa Lucky Luciano, considerado el padre de la mafia moderna en Estados Unidos. Su importancia histórica radica en haber modernizado y estructurado el crimen organizado estadounidense durante la época de la Prohibición. Luciano no solo fue un criminal, fue un innovador organizacional que cambió para siempre la estructura del bajo mundo. Su genialidad consistió en aplicar principios empresariales al crimen organizado. Creó lo que conocemos como la Comisión, un sistema de gobierno que regulaba los conflictos entre diferentes grupos criminales. Esta estructura redujo significativamente la violencia aleatoria y permitió que estas organizaciones operaran de manera más eficiente. Paradójicamente, Luciano colaboró con el gobierno estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, ayudando a proteger los muelles de Nueva York de posibles sabotajes nazis. Esta colaboración ilustra la complejidad de estas figuras históricas y cómo, en momentos críticos, incluso los criminales más notorios podían servir intereses nacionales. Segundo lugar. En segundo lugar tenemos a Al Capone, probablemente el criminal más famoso de la historia estadounidense. Su notoriedad no proviene solo de sus actividades criminales, sino de cómo supo manejar los medios de comunicación y la opinión pública. Capone fue el primer celebrity criminal de la era moderna. Durante la Prohibición, Capone construyó un imperio basado en el alcohol ilegal que generaba millones de dólares anuales. Sin embargo, su verdadera innovación fue en el ámbito de las relaciones públicas. Se presentaba como un hombre de negocios que simplemente daba al pueblo lo que quería, alcohol durante una época en que estaba prohibido. Su caída es igualmente instructiva. No fue capturado por sus crímenes más graves, sino por evasión fiscal. Esto llevó al desarrollo de nuevas estrategias policiales que se enfocan en los aspectos financieros del crimen organizado, técnicas que siguen siendo fundamentales en la lucha contra estas organizaciones. Primer lugar. Y llegamos al número 1, Pablo Escobar Gaviria. Su inclusión en este primer lugar se debe a la escala sin precedentes de su operación y el impacto duradero que tuvo en Colombia y el mundo entero. Escobar no fue solo un criminal, fue un fenómeno social, político y económico que transformó su país. En su momento de mayor poder, el cartel de Medellín controlaba el 80% del mercado mundial de cocaína. Los números son asombrosos. Se estima que en sus mejores años ganaba más de $400 millones al mes. Para poner esto en perspectiva, tenía tanto dinero que gastaba $2.500 mensuales solo en ligas elásticas para organizar los billetes.
Lo que hace única la historia de Escobar es cómo combinó extrema violencia con actos de aparente generosidad social. Construyó barrios enteros para los pobres, financió equipos de fútbol y se presentó como un Robin Hood moderno. Esta dualidad creó una mitología que persiste hasta hoy. Su guerra contra el Estado colombiano cambió para siempre la lucha internacional contra el narcotráfico. Las estrategias desarrolladas para combatir su organización se convirtieron en el modelo para enfrentar el crimen organizado transnacional en el siglo XXI. La muerte de Escobar en 1993 no terminó con el problema del narcotráfico, pero sí marcó el fin de una era. Su legado nos recuerda que el crimen organizado no opera en el vacío, sino que se alimenta de problemas sociales más profundos como la desigualdad, la corrupción y la falta de oportunidades. Estas 5 figuras nos enseñan que el crimen organizado es, fundamentalmente, un reflejo de las fallas de nuestras sociedades. Estudiar sus historias no es glorificar sus acciones, sino entender mejor los desafíos que enfrentamos como sociedad y la importancia de construir instituciones fuertes, justas y transparentes. ¿Qué opinas sobre estas historias? ¿Conocías todos estos detalles? Déjame tu comentario abajo y no olvides suscribirte para más contenido histórico fascinante.